Bueno, mi nombre es Gabriela Sorrentino, soy directora de ventas de Internet de las Cosas para Intel, para Latinoamérica. Y hace ya más de 10 años que estoy en la compañía y más de 20 años en telecomunicaciones y tecnología. Y después de haber pasado por distintos roles en ventas, en telecomunicaciones, en educación, en marketing, comunicaciones, sinceramente creo que no hay un mejor lugar para estar hoy en día como es el IoT y con todas estas tecnologías emergentes que, como dice el título de este evento, cambia la forma en que vivimos, ¿no? Y desde Intel, y muy alineados con nuestra visión, que es crear tecnologías disruptivas que enriquezcan la vida de las personas sobre la Tierra, quiero hoy comentarles algunas de estas iniciativas, algunos de estos tópicos tan interesantes, que no solo cambien la vida de las personas sobre la Tierra, sino que espero que gracias a toda la interacción del ecosistema, de todos los que componemos IoT en el mundo, podamos mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos de cómo la vida nos está cambiando hoy. Si uno se pone a pensar, yo tenía un profesor en la facultad que decía, de mal a bien se va muy bien. Y la verdad es que uno no se da cuenta, ¿no?, de todas las cosas que hoy tenemos realmente, que tenemos, que estamos mejor que antes, que tenemos muchos más datos, muchas más soluciones a la mano, y que uno las va adoptando y no se da cuenta. Y creo que todo comienza con un tema tan trillado que hoy lo escuché tantas veces, el tema de datos y datos y datos, y bueno, prometo que voy a tratar de no repetir todo lo que estuve escuchando de los presentadores anteriores en el resto de la mañana, pero si hablamos un poco de los datos, solamente un slide tengo que dice que el 50% de estos datos se van a crear y procesar fuera de los data centers, fuera del cloud, ¿no? Y que también lo han dicho presentadores anteriores, que el 43% de las tareas de inteligencia artificial van a tener lugar en los dispositivos de borde versus en el cloud en el 2023. Y se prevé un crecimiento de 15 veces de esos dispositivos, está muy alineado también con lo que decía Suda. Hay un 15% más de dispositivos que van a ir creciendo con inteligencia, con habilidades de inteligencia artificial para el 2023. Y yo no quiero que se asusten cuando uno empieza a hablar de datos y datos, y dice otra vez los datos, ¿no? Pues ¿qué hacemos con tanto datos? Es un tsunami de datos, un crecimiento exponencial de datos. Y estos datos que se están generando en el borde, ¿no?, en el edge, como decía Suda, tenemos que pensar, ¿no? Tenemos los datos que están conectados a una red con el propósito de que nosotros podamos extraer información de ellos, analizarla, sacar información accionable y que nos dé alguna información de valor, alguna utilidad. Tenemos estos datos que crecen exponencialmente, que en los próximos 3 años se van a crear tantos datos como en los últimos 30 años. Podríamos decirlo de otra manera, que en los próximos 5 años se va a crear 3 veces la cantidad de datos que se crearon en los últimos 5 años. O sea, como decíamos, un tsunami, ¿no? Pero uno dice, ¿todos estos datos me interesan? ¿Todos estos datos son relevantes para mí? ¿Todo esto es lo que a mí me sirve? ¿Es lo que me va a dar esa información accionable? No, o sea, un dato en sí mismo no es útil, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar aquellos que me dan la información que nosotros necesitamos. Y es bien sabido también que no se puede colectar todos los datos, analizar toda la información, almacenar todos los datos, ¿verdad? Vamos a usar un ejemplo, no sé, una cámara que está filmando 24 horas una intersección de calles. Y bueno, la verdad que el mayor parte del tiempo que esa cámara va generando esos datos probablemente no me sirvan para nada. Ahora bien, si sucede un accidente en esa esquina donde está la cámara y yo quiero enviar a la ambulancia al lugar correcto, quiero liberar el tráfico en las zonas aledañas, quiero modificar los semáforos y el flujo de tráfico, o quiero entender dónde hay estacionamiento disponible para que los que están en zona puedan dejar sus vehículos. Entonces, esa es la información que yo necesito. O sea, yo necesito ese subset de datos para que sea analizado en ese lugar, lo más cerca de donde está la cámara que colecta los datos de esa esquina, para identificar cuál es la parte de todos esos datos que yo necesito, ¿no? Y esa es la información que yo voy a mandar a la nube para no saturar, como también decíamos antes, las redes, el almacenamiento, el cloud. Y acá es un concepto muy importante dentro de lo que nosotros tenemos en la visión de IoT en Intel, que tiene que ver con que todas estas herramientas que hoy utilizamos para analizar tanto dato, como extraer la inteligencia de los datos, como actuar sobre ellos, o sea, considerando el tsunami que mencionamos que nos vamos a enfrentar, hoy nos enfrentamos y nos vamos a enfrentar en el corto plazo,
Creemos que se necesita una aproximación más inteligente, porque lo que veníamos haciendo hasta ahora probablemente no nos dé la cantidad de recursos que necesitamos para hacer todo el análisis de la información que sí necesitamos. Y es por eso que se necesita una aproximación más inteligente, que en Intel creemos que es la inteligencia artificial en el borde, ¿no? O Edge AI. Desplegada, ¿dónde están estos sensores que levantan las informaciones? ¿Dónde están desplegadas cerca de las cámaras de tráfico, las cámaras de seguridad? O sea, una red inteligente que se adapte a las necesidades de todos estos datos que fluyen por la red y a las capacidades de la nube. Y esto está pasando hoy y es una oportunidad que tenemos todos como ecosistema para trabajar para que esto suceda, ¿no? Para que cada vez más haya más inteligencia más cerca de dónde se están colectando estos datos para entender cuáles son los que son relevantes para mí, para esta toma de decisiones, toda esta información que mencionábamos antes en todas las presentaciones. Básicamente, un concepto importante es que la inteligencia artificial en la computación de borde es habilidad de procesar la información y seleccionar lo relevante, lo más cerca de dónde se genera ese dato, para no saturar las redes, para respetar temas de seguridad, mejorar la latencia, los costos y demás. Y el otro concepto importante para nosotros es considerar que a la hora de hacer funcionar todas estas mejoras, se requieren protocolos y soluciones de IoT que estén basados en estándares abiertos, ¿verdad? Porque hay que permitir la interoperabilidad, hay que tener cuidado de que no se avance con soluciones que son propietarias, que en el largo plazo puedan dejar una aplicación encerrada en un sistema que no interactúa con otros y que no permite compartir los datos. O sea, y esto se va haciendo cada vez más evidente a medida que se van complejizando las soluciones y las aplicaciones y los sensores. Como hemos visto, tenemos, o sea, múltiples sensores desplegados a todo lo largo de todas las actividades que tenemos hoy en nuestra vida. Y si pasamos de un dispositivo simple, que yo pues una luminaria en una esquina de una ciudad, a sistemas o entornos más complejos, el tema de los estándares abiertos se va haciendo cada vez más importante, porque, como decíamos, ¿no? en el ejemplo, del accidente en una intersección, si la ambulancia no se puede hablar con las señales de tráfico, con los sistemas, los sensores de audio de lo que está aconteciendo para poder regular el tráfico, el estacionamiento y demás, o sea, si está todo en silos no interoperables, no podemos establecer este tipo de soluciones que sean más abarcativas, holísticas. Y bueno, en un futuro todo va a hablar con todo a través de estas redes ultra rápidas, ¿verdad? Y todos los datos tienen que poder navegar, viajar libremente a través de todos los sistemas. Pero la verdad es que no me gusta a mí especialmente hablar de tecnología per se, ¿verdad? La tecnología debería ser, para mucha gente también eso que sucede atrás de lo que yo quiero experimentar, de lo que necesito hacer. O sea, la tecnología cuanto más oculta esté, más amigable tal vez es para muchos usuarios. Y cuando hablábamos hoy pensando, ¿no? en cómo la tecnología cambia la forma en que vivimos, a mí me vino a la mente mucho este tema de las ciudades y cómo la tecnología está haciendo que las ciudades sean cada vez más inteligentes, más amigables. Y sobre todo ahora que después de la pandemia, todos los que vivimos en las ciudades se ha presentado como un desafío, ¿no? Cómo volver seguro, cómo reemerger de esta pandemia. Y en general, los desafíos que tienen las ciudades y en donde los IoT puede mejorar muchísimo la vida de las personas, generalmente se agrupan como en tres áreas. Un área es la seguridad, básicamente la gente necesita sentirse segura, necesita estar segura, y no solo físicamente, sino también psicológicamente, o sea, sentir que está segura cuando está llegando a una ciudad, moviéndose por una ciudad. Y hay muchas tecnologías relativas a la seguridad de las personas. Y el COVID, con todo lo malo que trajo y todos los desafíos que nos trajo, convirtió años de debate en meses de ejecución de soluciones que se venían antes probando y que ahora están implementadas y activas, ¿no? O sea, en términos de seguridad, para mejorar la forma en que vivimos, hay soluciones hoy en día de controles de aforo, cámaras de seguridad, detección de uso de máscaras, sistemas de estacionamiento inteligente y demás, ¿no? El segundo punto, aparte de la seguridad que se ve habitualmente en cómo el Internet de las cosas puede mejorar la forma en que vivimos en las ciudades, específicamente es el tema de la movilidad.
cómo se llega a la ciudad, cómo la gente se traslada dentro de una ciudad. Y acá tiene que ver todo, todos los sistemas de estacionamiento inteligente, los de las cámaras, también una cosa que tal vez nosotros no la vemos, pero como es el manejo de los residuos dentro de una ciudad, el manejo del agua potable, todo lo que tenga que ver con esas áreas que también nos hacen de alguna manera sentir más seguros. Y finalmente, la tercera área que es más común en el área de seguridad para las ciudades y donde IoT también tiene algún efecto muy positivo, es el tema de sustentabilidad, de mediciones de calidad de aire, mediciones de manejo de aguas, como les decía antes, que también en algún punto, ¿verdad?, tienden a asegurarnos la seguridad dentro de las ciudades. Y como les decía, la pandemia propició una aceleración, ¿no?, en todas estas soluciones que hemos ido adoptando con el tiempo. Y hoy tenemos muchas más opciones en la reapertura de estos espacios comunes. Hay un concepto que estamos trabajando mucho en Intel y que a mí me gusta especialmente porque habla como de espacios inteligentes. Un espacio inteligente, a diferencia de un edificio inteligente, o sea, nosotros conocemos tal vez edificios inteligentes, edificios donde está regulado el sistema de calefacción, el sistema de aireación, los ascensores, el acceso, los controles y demás, pero el tema del espacio inteligente, lo que nosotros llamamos, son espacios que hoy en día pueden utilizar todas estas soluciones de IoT que se fueron generando con la pandemia, que fueron acelerando, para crear un espacio inteligente. ¿Qué llamamos un espacio? Un espacio puede ser un teatro, un museo, una plaza, un aeropuerto, una estación de trenes, un shopping, un estadio. Y las soluciones que nosotros nos referimos tienen que ver con soluciones que mejoren la experiencia de uso de las personas que acceden a esos espacios, o que mejoren la eficiencia operacional de estos espacios, y también que mejoren la seguridad de las personas en estos espacios. Entonces, a mí en particular esta opción me gusta mucho porque me da la sensación de que podemos capitalizar todas aquellas soluciones de IoT que fuimos generando a lo largo de la pandemia para poder seguir sintiéndonos seguros en las ciudades. Hoy las podemos capitalizar como aprendizajes y transformarlos en nuevas oportunidades de negocio que están relacionadas con las cámaras de detección de objetos, cuando, no sé, para ingresar a un estadio con objetos prohibidos, o estacionamiento inteligente, todo lo que tenga que ver con señalética digital, tótems de señalización y ayuda, experiencias touchless, o sea, todo ese tipo de soluciones que hoy en día son una buena alternativa para capitalizar aprendizajes y poder crecer en líneas de negocio, y como les decía, poder estar cada vez más cerca, con más inteligencia, donde se generan los datos e información que necesitamos para hacer de estos espacios más inteligentes, más seguros y más vivibles. Y bueno, no me quiero extender mucho más porque ya sé que estuvimos muy medio acelerados hoy, contestando todas las preguntas y demás, y quisiera cerrar y darles paso a Cecilia con su presentación. Sepan siempre que estamos disponibles de Intel para asesorarlos en lo que necesiten con respecto a todo lo que sea transformación digital e implementación de estas soluciones. Pero para que no se abrumen, a mí me gustaría irme con un mensaje que siempre usamos no solo en los temas de ciudades, sino en cualquier implementación de IoT, para que no se sientan abrumados, es siempre pensar en grande, ¿no? Pensar en grande porque probablemente las soluciones que tomemos, y si es en particular en temas de ciudades, pueden afectar a cientos de miles de personas y mejorar la vida de cientos de miles de personas, pero actuar en pequeño, o sea, empezar a actuar en pequeño para lograr pequeños éxitos, pequeños buenos resultados que nos den credibilidad en lo que vayamos a emprender después a mayor escala. Y creo que también Gabriel en algún momento hablaba de esto de move fast, ¿no? de aprender rápido, de poder capitalizar rápidamente esos aprendizajes, pero no olvidar y siempre tener como centro a las personas, a las cuales esperamos que con todas estas soluciones podamos impactar positivamente en la forma en que vivimos. Así que bueno, espero no haberles hablado muy rápido y eso es toda mi presentación hoy.